Hola, bienvenidos a Spin with Framework. Hoy vamos a ver las estructuras y las capas con las que se compone esta aplicación. Para iniciar vamos a ver una imagen, que es la que está en este momento en la pantalla, donde se puede ver la estructura del primer nivel de Spin with Framework. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver la imagen y después vamos a ver cómo se aplica dentro del código. Entonces, en este momento se puede ver dos proyectos, un proyecto que serían las librerías adicionales que podríamos utilizar y otro que sería como tal el proyecto de Spin with Framework. Dentro de este podemos ver la parte de los nuggets, que van a ser la conexión que nosotros vamos a tener a través de unas librerías que se van a ir actualizando. Si quieren verlas, pueden entrar a nugget.org, aquí buscan Spin y en este momento ustedes ya pueden ver la aplicación de Spin. Este es el nugget que se maneja. En el momento de que este nugget se actualice, también se va a actualizar la aplicación internamente. Otra carpeta importante es la www.root. En esta nosotros vamos a poder encontrar CSS, JS e imágenes. Básicamente esta carpeta es el contenido estático que nosotros vamos a tener dentro de la aplicación. En la carpeta Migration vamos a tener, como su nombre lo dice, toda la parte de migraciones que se manejan dentro de .NET Core. Para esto vamos a hacer otro video. Vamos a juntar el link en los comentarios, donde ustedes van a poder ver toda la estructura y cómo nosotros podemos hacer para generar estos migrations dentro de Spin. Tenemos la carpeta Spin, que es la más importante para poderlo trabajar. Tenemos una carpeta Startup, que es por donde nosotros vamos a arrancar nuestro proyecto. Tenemos una app settings, donde va a estar configurado todo nuestro sitio, y tenemos también un Migration Factory, que va a ser la clase que nos va a permitir generar esta carpeta Migration. Como les comento, esto va a estar en otro video explicado. Ahora, nosotros cómo la podemos ver dentro de nuestro código o dentro de nuestra aplicación. Esto es lo que nosotros vemos. Como ustedes se pueden dar cuenta, dentro de las dependencias tenemos el Spin, tenemos la carpeta Migration, la carpeta Spin y el www.root. Y tenemos nuestro app settings, nuestro Migration Context Website Factory, que yo les explicaba anteriormente, nuestro Program y nuestro Startup. Importante para tener en cuenta, el Startup siempre va a estar heredado de un Spin Startup. ¿Listo? Así sería la forma como siempre nosotros lo tenemos que iniciar. Ahora, dentro de nuestro segundo nivel, una cosa importante dentro de este nivel es que www.root y siempre se van a encontrar unas carpetas que se llaman SpinSys. Esas carpetas se actualizan automáticamente de versión a versión. Esto quiere decir que si en este momento nosotros tenemos una versión X y la vamos a actualizar a través del nugget, del mismo sistema nos va a descargar la actualización de esos archivos SpinSys, sean JS, CSS y diferentes archivos del sistema. Entonces siempre donde se encuentre el SpinSys se sabe que unos archivos del sistema. Ahora, dentro de la carpeta Spin tenemos tres carpetas más, una que se llama temas, módulos y append. ¿Para qué nos sirve cada uno? Dentro de esta carpeta módulos, pues obviamente vamos a encontrar nuestros módulos. Dentro de la carpeta temas son los diferentes temas que podemos hacer, y dentro de la carpeta update vamos a tener el archivo de actualización. ¿Qué quiere decir ese archivo de actualización? Que él nos va a permitir saber en qué versión va y qué son los componentes que se tienen que actualizar. Dentro de nuestros módulos, él instala unos módulos básicos como son el dashboard, la parte de documentación, el home, el security y el util. No instala nada más, solamente esa información. Dentro de esto, cada uno, que serán los módulos que les estaba comentando anteriormente, cada módulo va a tener cierta estructura. Pero antes de pasar a eso, quiero comentarles también la parte de los temas. Los temas son carpetas donde yo puedo tener diferentes tipos de vistas para una misma funcionalidad. O sea, si yo quiero que mi página se vea de cierta manera para el sitio A, de cierta manera para el sitio B y de cierta manera para el sitio C, donde no importa de donde yo la abra, la lógica y la forma como yo voy a incorporar mis datos y todas estas reglas de negocio van a ser iguales, utilizo esta carpeta. Para esto también vamos a tener un video donde vamos a explicar exactamente dónde crear temas. Y dentro del Share es como lo que comparte absolutamente toda la aplicación,
Y en cuanto a vistas, y acá también vamos a tener una carpeta SpinSys que se actualizará cada vez que la aplicación se actualice. O sea que las carpetas SpinSys nunca se deben actualizar, nunca se deben agregar información o modificar absolutamente nada, porque en el momento de actualizarlo, pues esa información se va a perder. ¿Qué sería básicamente esta parte de los temas que ustedes pueden ver acá? Ok, para los módulos, como les estaba comentando anteriormente, tenemos, no importa el módulo, vamos a tener cierta estructura, como es un icono, que así se llama icon.png. También vamos a tener un archivo que se llama module info, que va a ser la información del módulo. Toda la parte de contenido estático lo vamos a manejar a través de resource. También vamos a tener una carpeta dependiendo de lo que nosotros querramos hacer. Tenemos una carpeta que se llama site, admin, API y email. Se pueden configurar más, pero estas son las básicas que maneja el sistema. ¿Qué quiere decir? Site, cuando yo quiero tener algo que sea como front, que sea cuando se carga la página, que la gente la pueda navegar sin ningún problema. Si yo necesito manejar algo de administración, lo voy a hacer a través del admin. Si necesito generar servicios API REST, voy a utilizar la parte de API. Y para finalizar, si voy a tener, si quiero generar correos electrónicos, donde sea muy fácil modificarlo porque prácticamente va a ser un MVC, voy a utilizar email. Y si quiero utilizar archivos de recursos, voy a utilizar la carpeta language. Una cosa importante es que si no se sigue esa estructura, el framework no va a funcionar de una buena manera. ¿Por qué es importante tener esa estructura? Resulta que cada uno de estos datos que ustedes pueden ver acá tienen prácticamente un MVC interno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por cada uno de estos módulos que yo voy a agregar, estoy mirando un modelo vista controlador. Les voy a colocar un ejemplo. En la parte de Home, yo tengo mi controller, que se llama Home Controller, que ustedes lo pueden ver acá. Y dentro de cada vista, tengo un index, que es el mismo nombre de acá, index. Y yo literalmente estoy generando la vista a través de esta aplicación. Entonces, esa es la estructura general de cómo funciona Spring Web Framework. Si ustedes quieren saber o necesitan más información, pueden entrar al sitio de Spring Web Framework y revisar información adicional que se tiene. Muchas gracias y espero verlos en una próxima oportunidad.